Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el que vamos a ver el tema 14, que es el tema de la evolución. Este tema pertenece al bloque 3, que es la clase que vamos a dar mañana, sábado, día 27, a las 12:30. Así que todas aquellas personas interesadas, pues todavía estéis a tiempo de apuntaros, ¿vale? Y en este tema vamos a ver el tema 10, que es el tema de replicación, traducción, transcripción, el 11, que son mutaciones, el 13, que es genética, y el 14, que es este tema que, bueno, creo que solamente hay una actividad porque la verdad es que no es un tema que pregunten mucho, pero bueno, ahora os diré qué es lo que preguntan. Entonces, eh, cuando lo suba, subiré también a Twitter el esquema, bueno, el enlace para que os descarguéis el esquema como siempre, pero lo dicho, es un tema que prácticamente no preguntan, ¿vale? Obviamente hay otros muchísimo más importantes, pero bueno, está dentro del temario, hay que darlo y en caso de que lo pregunten, pues ahora os voy a decir eso, lo que suelen poner para que por lo menos tengáis puntillos asegurados. Bueno, primero vamos a definir lo que es la evolución. La evolución es un proceso de cambio genético en los grupos de poblaciones a lo largo de sucesivas generaciones que ha dado lugar a distintas formas de vida o a las distintas formas de vida que existen en la Tierra. Es eso, ¿no? Poquito a poco se ha ido produciendo pues cambios de generación en generación, obviamente a lo largo de muchísimos años, que al final ha acabado dando lugar a todos los seres vivos que existen actualmente. Principalmente la evolución hay que tener claro que afecta al fenotipo, ¿vale? O sea, afecta a externamente lo que vemos. Recordamos que eso es el fenotipo. Porque al fin y al cabo, con los rasgos externos o los rasgos físicos, o como lo queráis llamar, es al final con lo que, bueno, rasgos físicos en el caso de los seres humanos o de los animales, otros en caso de las plantas, pero al final eso es lo que nos va a permitir sobrevivir y poder adaptarnos al medio, ¿vale? Entonces, en este tema vamos a ver lo que se veía, porque sabemos que en el tema de la evolución aquí el principal y el más importante es Darwin, o sea, Charles Darwin, pero vamos a ver las teorías que existían antes del darwinismo, el darwinismo que es la teoría de Darwin, y nuevas teorías que han ido surgiendo a raíz de la teoría de Darwin, pero ya un poquito más evolucionadas y un poquito más actualizadas, porque ya obviamente nosotros pues sabemos muchísimo más de lo que sabía Darwin en 1800, ¿vale? Entonces, antes del darwinismo, pues teníamos el creacionismo, ¿no? Que es algo que conocemos todos y prácticamente está extendido a lo largo de todo el planeta, que es que todo ha sido creado por Dios, por lo tanto, niega completamente la evolución, ¿vale? No hay evolución de especies, todo lo ha creado Dios tal y como está, y ya está. La gran cadena del ser, que también tiene una base creacionista, es decir, todo ha estado creado con Dios, pero sí que ha habido una sucesión progresiva poco a poco. O sea, Dios ha creado los seres vivos, pero estos sí han evolucionado. El lamarquismo no hay antepasados biológicos, todo ha aparecido de repente y poquito a poco nos hemos ido adaptando. El catastrofismo, debido a desastres naturales, los seres morían y aparecían otros, que es una de las teorías que se tiene con la extinción de los dinosaurios, ¿vale? Que, bueno, se piensa que por un lado por un volcán, por un meteorito, una era glacial, en fin, hay muchísimas teorías actualmente. Bueno, quizá haya algunas más afectadas que otras, no lo sé la verdad, pero eso, que por desastres naturales, pues los seres morían y entonces esos morían y aparecían otros y tal. Y el uniformismo son cambios no tan violentos como los del catastrofismo, sino que son más graduales, pero al fin y al cabo son esos cambios, ¿vale? Eh, Eso tampoco es muy importante, para que lo sepáis, sobre todo también por cultura general. Venga, vamos a lo que sí es importante de este tema. El darwinismo fue creado por Charles Darwin, que escribió o publicó su libro El origen de las especies en 1859, libro muy importante y obviamente pues clave en el tema de la evolución y en la biología en general. Él lo que explicó es que las variaciones tanto anatómicas como fisiológicas favorables para la supervivencia y para la reproducción son las que tienden a ser preservadas, mientras que las desfavorables van desapareciendo. Entonces, se crearon tres ejes teóricos en función a la evolución: el transformismo, la diversificación y la selección natural. Yo no voy a entrar en el transformismo y la diversificación porque ya se ha demostrado que lo que se da es la selección natural, ¿vale? Entonces, básicamente Darwin, ¿vale? O sea, esta definición, él de lo que hablaba es que, por ejemplo, con el ejemplo de las jirafas, ¿no? Las jirafas comen hojas de los árboles, ¿vale? Entonces, todas empiezan a comer las hojas que están más abajito. Va a llegar un momento en el que las hojas de abajo se van a acabar. Entonces, a las de arriba solamente van a llegar las que tengan el cuello más largo. Por lo tanto, las que tengan el cuello más corto se van a morir antes porque es que se van a quedar sin comida. Mientras que las que tengan el cuello más largo sí que van a tener comida, que va a ser pues la comida o sea, las hojitas de los árboles que están arriba, por lo tanto serán las que acabarán sobreviviendo y las que se reproducirán.
Si se reproducen jirafas de cuello largo con jirafas de cuello largo, que son las que sobreviven, pues tendrán hijas con cuello, jirafas con cuello largo y así sucesivamente. Entonces, a medida que pasará el tiempo, las jirafas irán teniendo el cuello más largo, ¿vale? Esto es un ejemplo que es lo que se suele explicar. Entonces, eso, en este caso son variaciones anatómicas favorables para la supervivencia, que tienen el cuello largo y por lo tanto llegan más arriba, más encima del árbol. Y si sobreviven son las que se reproducen y estas son las que tendrán a ser preservadas. En este caso, pues se preservará el cuello más largo y acabará desapareciendo el cuello más corto. Vale. Básicamente esta es la selección natural. El rasgo obviamente tiene que ser heredable, es decir, en este caso el cuello largo tiene que ser pues, en un gen que se herede y vaya de padres y madres a hijos. Y tiene que existir variabilidad para que haya distinta supervivencia y por tanto reproducción. Variabilidad, lo que acabamos de decir. Jirafas con cuello largo, jirafas con cuello corto. Habrá distinta supervivencia y por tanto distinta reproducción, porque las jirafas con cuello largo sí sobrevivirán y sí se reproducirán, mientras que las que tienen el cuello corto no. Por lo tanto, lo que tenemos al fin y al cabo es eso, que tener caracteres que permitan una mejor adaptación al medio, en este caso cuello largo, que aumenten la supervivencia y que aumenten la reproducción. Obviamente, para haber aprobado todo esto y haberlo demostrado, hay una serie de pruebas, ¿vale? Yo no sé si es la primera vez que os pongo una exclamación en unos apuntes, pero cada vez que pongo una exclamación en unos apuntes es porque es importante, ¿vale? Y es importante que lo sepáis. Entonces, hay 4 tipos de pruebas que demuestran la veracidad de este supuesto, ¿vale? Antes supuesto ya demostrado que es verdad. Entonces, hay 5 pruebas, tenéis que saber principalmente los nombres de las pruebas y los ejemplos, ¿vale? Porque si no recuerdo mal, en 2019 me parece que pusieron precisamente estos ejemplos y teníais que relacionarlos con cada una de las pruebas, ¿vale? Entonces, con que sepáis el ejemplo o más o menos de lo que va y los nombres de las pruebas es suficiente. Tenemos pruebas biogeográficas, paleontológicas, anatómicas, embriológicas y bioquímicas moleculares o genéticas, que estas son pues, de las más novedosas. Vamos a ir poquito a poco. Las pruebas biogeográficas. Las pruebas biogeográficas se basan en que especies próximas procedentes de un mismo antepasado que se diversifican en distintos ambientes adaptándose a las condiciones de estos. Por ejemplo, diversificación de los camelidos en diferentes ambientes, es decir, son especies que actualmente son especies diferentes, pero que proceden de un mismo antepasado. Lo que pasa es que se desarrollan en distintos ambientes y entonces nosotros también dependemos del ambiente en el que nos desarrollemos, porque al fin y al cabo eso, tenemos que adaptarnos al ambiente, entonces también evolucionamos en función del ambiente. Bueno, principalmente evolucionamos en función del ambiente. Por lo tanto, aunque procedan de un mismo antepasado, si unas especies se van a una zona de la Tierra y otras especies se van a otra zona de la Tierra con ambientes completamente diferentes, por ejemplo, uno muy frío y otro muy caluroso, pues al final acabarán siendo diferentes y acabarán convirtiéndose en especies diferentes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los camelidos que procederían de un mismo antepasado, pues se diversifican en diferentes ambientes y por lo tanto acaban dando lugar a diferentes especies. Los paleontológicos es mediante el estudio de fósiles. Si nosotros estudiamos cómo eran las especies actualmente y los comparamos con las especies las especies antiguamente y los comparamos con las especies de la actualidad, vamos a ver que hay cambios, ¿vale? Entonces, estudiando los fósiles nos permite saber los cambios. Por ejemplo, el fósil de este señor pues demuestra que es una especie entre ave y reptil que actualmente a día de hoy no existe. Tenemos por un lado reptiles y tenemos por otro lado aves, ¿vale? Se han diversificado las especies. Por lo tanto, paleontológicos lo asociamos a estudios de fósiles. Biogeográficas, geografía, distintas zonas, distintos ambientes. Anatómicas, especies igual que aquí, evolutivamente próximas, pero separadas por adaptación a medios distintos, lo que hemos dicho. Poseen órganos y estructuras anatómicamente semejantes. Por ejemplo, similitudes entre el ala de un murciélago y un ave. Por lo tanto, cuando os hablen de algo de anatomía, de partes del cuerpo, partes de eso, anatómicas de cualquier ser vivo, pensad que os están hablando de las pruebas anatómicas, ¿vale? Embriológicas. Las primeras fases del desarrollo embrionario son iguales en los vertebrados. Por ejemplo, características comunes durante el desarrollo prenatal de los vertebrados. Si vosotros veis el inicio del desarrollo embrionario de un elefante y de un ser humano, de verdad, si queréis buscarlo en internet y me contáis cuál es la diferencia. Y es un elefante, ¿eh? Frente a nosotros. Entonces, si os hablan en el ejemplo de desarrollo prenatal, o desarrollo embrionario o algo así, pues están hablando de pruebas embriológicas, ¿vale? Que la embriología es eso, es el desarrollo embrionario, el desarrollo, la barriga de nuestra madre, vamos. Y por último, las bioquímicas moleculares o genéticas que nos permiten comparar biomoléculas presentes entre los seres vivos.
semejanza entre el ADN del ser humano y el del gorila, ¿vale? Entonces, si os hablan eso, pues de comparación de genes, ADN, proteínas, todo lo que tenga que ver con bioquímica, moléculas o el tema de genética, pues pensar que os están hablando de estas pruebas, ¿vale? Entonces, de aquí eso, un poco saber de qué trata cada prueba, pero sobre todo para, en caso de que os pongan un ejemplo, poder relacionarla bien con el tipo de prueba que sea. El neodarwinismo consiste en una nueva teoría en la que únicamente no, o sea, en la que no solo se tiene en cuenta de lo que Darwin habló, ¿no? Del tema de la selección natural, sino que se sabe que hay otros aspectos que también influyen en la evolución, de los cuales nosotros ya hemos hablado. Nosotros hemos hablado del tema de las mutaciones, que lo dijimos en el tema 11, que las mutaciones eran imprescindibles en la evolución y la variabilidad genética, y os dije que por favor que no se os olvidaran. Luego también teníamos en el tema 12 el tema de la recombinación genética, ¿vale? Que también influía en la evolución. Y la genética de poblaciones, vamos a ver tres aspectos que también son muy importantes y que a día de hoy pues, se conoce que también influyen mucho en todo este proceso. Entonces, el darwinismo es pues, lo que hemos hablado, ¿no? Selección natural. La selección natural a día de hoy se explica desde distintos aspectos. Por una parte, tiene que existir, para que haya selección natural, tiene que existir pues, viabilidad. Viabilidad es decir, que tengamos la capacidad de sobrevivir y llegar a una etapa adulta. Tiene que existir una selección sexual, es decir, que encontremos una pareja. Bueno, a ver, entenderme, ¿vale? Que esto es el concepto teórico, todos sabemos que esto luego en la práctica no siempre tiene por qué ser así, pero bueno, esto es la teoría, ¿vale? Tenemos que encontrar una pareja con la que poder reproducirnos, ¿no? Luego tenemos que también pues sobrevivir, o sea, los adultos que sobreviven pues son los que más se reproducen, obviamente. Vale, una vez que hemos sobrevivido, tenemos nuestra pareja tal, ahora tenemos que ser fértiles para poder tener hijos. Y luego, además de ser fértiles, tiene que existir una compatibilidad entre nuestros óvulos espermatozoides con los óvulos espermatozoides de nuestra pareja. Una vez que se ha producido todo esto, entonces ya podemos reproducirnos y ya está. Entonces, en el caso de la selección natural, pues vamos a tener una adaptación biológica que es, en principio, bueno para nosotros porque es la que nos permite adaptarnos al medio, por lo tanto, sobrevivir y por lo tanto reproducirnos, frente a la extinción, que es lo que ocurre si no hay una adaptación, ¿vale? La adaptación biológica tiene que ser tanto de patrón como de proceso. Bueno, ya está, esto es al fin y al cabo lo mismo que hemos dicho antes. La genética mendeliana, ¿vale? La genética mendeliana, sobre todo, se han hecho estudios con una mosca que es la Drosophila melanogaster, en el que se ha estudiado la herencia mendeliana y la herencia cromosómica. Y se ha visto que influye también pues, el tema de la genética, selección natural, teoría cromosómica, bueno, en fin, a raíz de estudios con esta mosca pues han salido muchísimas teorías que a día de hoy se conocen, que influyen en muchísimos aspectos y que pues antiguamente Darwin obviamente pues no lo sabía. Y se ha visto que la variación por azar se da gracias a mutaciones y gracias a la recombinación genética en el caso de, eh, de la meiosis, ¿vale? Recordamos, pero fase 1 de la meiosis. Una cosa que sí me gustaría hablar aquí es la razón por la cual se hacen los estudios con esta mosca, ¿vale? Bueno, primero porque no es muy ético realizar estudios con seres humanos. Siempre se buscan especies que tengan un ciclo de reproducción rápido y un ciclo de vida rápido para poder ver los cambios o aquello que queramos estudiar rápidamente, ¿vale? Entonces, si os hablan de por qué se producen, porque obviamente cuanto más rápido sea el ciclo de vida o el ciclo de reproducción de una especie, más rápido se van a ver también los cambios que se van a dar en la evolución de la misma, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro caso, seres humanos, nosotros quizás estemos evolucionando de alguna manera, pero evolucionamos muy, 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 muy despacio porque entre generación y generación pasa mucho tiempo y además los cambios se ven entre generaciones bastante distantes. Si utilizamos moscas, mosquitos o cualquier otra especie que viva poco tiempo y tenga un ciclo de vida muy corto, estos cambios los vamos a ver muchísimo más rápido, ¿vale? Lo digo por si acaso hay alguna preguntilla de razonamiento que vaya por ahí, ¿vale? Que tengáis en cuenta de qué especies están hablando. Bueno, en conclusión, la evolución se da, ¿vale? Por cambios en la frecuencia de alelos. Al día de hoy sabemos que se da por cambios en la frecuencia de alelos y estos conceptos lo veremos, bueno, en la selección natural ya lo hemos visto, el resto lo veremos un poquito más adelante en la genética de poblaciones. Luego, además, también sabemos que las mutaciones también permiten evolución porque producen variabilidad genética. Entonces, si se producen cambios en la secuencia de
aminoácidos en las proteínas sintetizadas conllevan cambios de función, ¿vale? Porque si se produce un cambio en un aminoácido, en varios aminoácidos de una proteína, esa proteína ya no es la misma y por lo tanto ya no tendrá la misma función que antes, tendrá otra función diferente. Estos cambios de función producen modificaciones fenotípicas, que al final eso es lo importante de la evolución, ¿vale? Que dan lugar a modificaciones fenotípicas. Por favor, eso es importante porque además recalcan mucho que eso lo tenéis que tener claro. Entonces, afectan a la eficacia biológica y a la capacidad de sobrevivir o reproducirse, porque estas modificaciones pueden ser tanto positivas en el sentido de que permiten una mayor supervivencia, una mayor reproducción, como negativas porque quizá hagan todo lo contrario, ¿vale? Por lo tanto, importante la evolución en la biodiversidad. Mutación, segregación cromosómica, recombinación genética y reproducción sexual, ¿vale? Todo esto son conceptos que a día de hoy se saben, pues que también influyen a nivel de la evolución. Y por último tenemos la genética de poblaciones, con estos tres conceptos que he dicho anteriormente, que les vamos a explicar ahora, pues aquí están. La deriva genética, ¿vale? Vamos a empezar hablando de la deriva genética. La deriva genética consiste en una modificación de las proporciones alélicas en una población. Recordamos que el alelo es cada una de las formas que puede adquirir un gen, ¿vale? Y en función pues, del rasgo, si es dominante o si es recesivo, pues tendremos una proporción alélica mayor o menor de ese. Entonces, normalmente las proporciones alélicas están, por lo general, ¿vale? Un poco equilibradas. Pero puede haber situaciones en las que haya una modificación de estas proporciones alélicas por efectos que se produzcan en la población. Por ejemplo, efecto fundador, aislamiento de un subgrupo en una población, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que tema de los albinos, ¿vale? Los albinos, el albinismo es un rasgo que es recesivo, como vimos en el tema de genética. Entonces, el recesivo significa que los albinos serían, pues, A minúscula, ¿vale? Entonces, si un albino se reproduce con un albino, sus hijos 100% salen albinos, porque A minúscula por A minúscula, 100% sale A minúscula. Entonces, si se produce, por ejemplo, un aislamiento de un subgrupo de albinos en una población, sí o sí todos los hijos que salgan van a ser albinos, ¿vale? O por ejemplo, muchos albinos con personas que no sean albinas. Al final va a haber muchísimos más albinos. Va a haber una modificación de las proporciones alélicas, porque ahora la mayoría van a ser A minúscula, cuando lo normal no es que sea así. Es decir, va a haber una disminución de la variabilidad genética, va a haber una disminución de la variabilidad que haya, porque al final todos van a ser A minúscula, A minúscula. Lo normal es que unos sean A mayúscula, mayúscula, otros A mayúscula, A minúscula, otros A minúscula, A minúscula, ¿vale? Pues eso sería el efecto fundador. El efecto cuello de botella es algo parecido, pero no es por aislamiento, sino porque hay un acontecimiento con una alta mortalidad de los que solo unos poquitos sobreviven. Pero al fin y al cabo es eso. Se produce un aislamiento, se producen grupos pequeñitos en la población, bien por aislamiento o bien porque ha habido una catástrofe que ha generado una gran mortalidad. Pero, en resumen, se produce modificación de proporciones alélicas con disminución de la variabilidad genética. Vale. El plus genético es todo lo contrario. Se producen transferencias de alelos de una población a otra de la misma especie, se unen poblaciones y por lo tanto gente con más gente van a dar lugar a muchísima más variabilidad, ¿vale? Va a haber mucha más recombinación genética, va a haber muchas más mutaciones que van a aumentar la variabilidad genética. Por lo tanto, la deriva genética y el flujo genético tienen efectos contrarios. La deriva genética disminuye la variabilidad y el flujo genético la aumenta. Y la especiación es un proceso por el que una especie se divide en dos que no podrán reproducirse entre sí, es decir, incompatibilidad reproductiva, porque una especie se considera, por ejemplo, o sea, nosotros partimos de una especie, pues se considera que se ha dividido en dos diferentes cuando éstas no se pueden reproducir entre sí, ¿vale? Es decir, cuando ya existe una incompatibilidad reproductiva. Esta especiación puede ser alopátrica por separación geográfica, como vimos anteriormente en las pruebas de Darwin, de manera que al final, si tienen una separación geográfica, cada uno se va a desarrollar en un ambiente, entonces van a adquirir distintas características en función del ambiente, o puede ser simpátrica, en la que no hay una separación, siguen en el mismo ambiente, pero se aíslan, como hemos visto aquí. Por lo tanto, al final también puede llegar, a ver, en este caso no es tan heavy, ¿no? Pero puede llegar a producirse una nueva especie, por eso por aislamiento del resto, ¿vale? Pero de este tema lo que quiero que os quede claro principalmente, porque tampoco es que es relativamente reciente, entonces no han preguntado muchas cosas, pero lo que yo he visto que preguntan es esto, y en preguntas de razonamiento tened en cuenta eso, que os dicen que por qué a lo mejor se ven tan rápido cambios en ciertas especies, sobre todo dicen mosquitos, moscas, cosas así, pues por eso, porque tienen ciclos de vida cortos, ciclos de reproducción cortos, y por lo tanto, pues eso, pasan de generación en generación súper rápido, entonces
los cambios se ven bastante pronto, al contrario de lo que ocurre con nosotros. Bueno, pues hasta aquí el tema de hoy, ¿vale? Os he dicho que este tema era bastante cortito y, y nada, que eso, que subiré el esquema como, bueno, el esquema ya está subido, pero como siempre. Y bueno, pues espero que os haya gustado y que lo hayáis entendido todo bien. Como siempre os digo, si tenéis cualquier duda me lo podéis preguntar por Gmail o por redes sociales sin ningún problema. Y lo dicho, ¿vale? Que este tema lo vamos a dar en el bloque de mañana, que es el bloque 3, que la clase es a las 12:30, junto con genética, el tema de flujo de información genética y mutaciones. Así que quien quiera apuntarse, eso, que todavía estáis a tiempo. Y bueno, nada, pues eso, lo de siempre, que os suscribáis al canal, le deis like al vídeo si os ha gustado y lo que ya os he dicho, cualquier duda me la podéis preguntar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y nada, bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, hasta luego.